En un par de días se estrena Scream 7, así que haremos un resumen súper rápido sobre todo lo que pasó en las películas anteriores. Esto por si acaso ya no recuerdas lo que pasó o si es que jamás has visto una de estas películas. La verdad es que no es tan complicado, ya que para bien o para mal, Scream casi siempre repite la misma fórmula, donde tendremos un grupo de amigos, ya sean de preparatoria o universidad, enfrentando a uno, dos o tres asesinos con máscara de fantasma, esto acompañados de un par de señores. En Scream 1 tenemos a nuestro grupo de amigos conformado por Sydney, nuestra protagonista, que está algo depre porque su madre fue asesinada y violentada el año pasado de los sucesos que están por ocurrir. Y su novio Billy, el guapito de la clase que está esperando a que Sid supere lo de su madre para echar pasión con ella. También tenemos a Stu, el gracioso de la clase y el mejor amigo de Billy, y a Tatum, novia de Stu y mejor amiga de Sydney. Y por último a Randy, el cinéfilo que conocerá todas las reglas en películas de terror. A este grupo de amigos se le sumará el par de señores conformado por Dewey, un oficial de policía nada competente y hermano de Tatum, y Gail Weathers, reportera y escritora de libros sobre el asesinato de la madre de Sydney. La historia comienza con el asesino de unos estudiantes de la misma escuela a la que asiste este grupo de amigos. ¡Aquí, Dios bendito, puedo oírla! De ahí en adelante el asesino hará llamadas misteriosas para después cometer los asesinatos. Pasan los días y se suscita el evento final, el cual es en la casa de Stu, donde este decide hacer una fiesta. Aquí comienza la masacre donde mueren algunos personajes, pero de los que hemos mencionado solo muere Tatum. Gail y Dewey se la pasan con acercamientos románticos con algo de tensión sexual en cada una de las escenas. Randy y Dewey terminan noqueados, se revela la identidad del asesino, resulta que son dos asesinos y estos son Billy y Stu. Cuentan sus motivos, que en este caso pues resulta que no tienen una motivación clara, pero no sueltan la bomba de que estos dos fueron los responsables de lo que le ocurrió a la madre de Sydney, ya que ella se acostaba con el padre de Billy y por eso su madre los abandonó. Ahora nos cuentan su plan, inculpar al padre de Sid por los asesinatos en el aniversario luctuoso de su esposa y ya. Se comienzan a apuñalar para que parezcan víctimas, pero todo se les sale de las manos, terminan ambos muertos. ¡Saluda a tu madre! Gracias. ¡Siempre tuve interés por ti, Sid! ¡Vete el diablo! Sidney le dispara en la cabeza a Billy y Stu, pues a ese güey le cae le cae una televisión en la cabeza. Pasamos con la segunda entrega, y es que en Scream 2 es más o menos lo mismo, solo que de aquí en adelante no habrá un grupo de estudiantes, un asesino y un par de señores, sino que ahora tendremos también al grupo original, o sea, ya hay una clasificación adicional, dentro de la cual estarán los supervivientes de la precuela. Ya saben, Sidney, Gale, Dewey y Randy. El nuevo grupo de amigos serán Derek, el nuevo novio de Sydney y nuevamente el guapito de la clase, No es la vida para... Hailey, la nueva amiga de Sid, y Mickey, un nuevo cinéfilo y compañero de clases de Randy. Ahora con el par de señores está Cotton Weary, otro amante de la madre de Sid, al cual pues culparon de su asesinato antes de saber que Billy y Stu habían cometido este acto. Y Debbie Salt, una nueva reportera. Aquí la historia ahora es en la universidad, donde Sid se la está pasando a toda madre con su nuevo novio y mejor amiga,
cuando comienzan los asesinatos, esta vez en una función de una película de Stab. ¿Pero qué mierdas es Stab? Bueno, resulta que Gale escribió otro libro terminando Escribimundo, el cual habla sobre lo ocurrido en esta entrega, ¿no? Luego un estudio decidió hacerlo película y bueno, esa es la que vieron las víctimas de la escena inicial. No, déjame en paz. Déjame en paz. No me... Llegaste, parece que ya va a atraparla. ¿Quiere? ¡Escapa! ¡Corre! Las cuales pues también eran estudiantes de la Universidad de Sydney. Por esto mismo llega Dewey a cuidar de Sid y por consecuencia Gale llega también para cubrir este caso y ver a su amorcito Dewey con el cual tuvo algún encuentro romántico, y para sorpresa de todos llevan a Cotton para que haga las paces con Sydney. Obvio Sid lo manda a la chingada, pero bueno, vamos a lo que vamos. Comienzan a buscar al asesino. Este mata a Randy. ¿Dónde está la innovación? ¿Por qué imitar a dos estúpidos? Deprimente, reprimido niño de mamá. Discúlpame que se cortara la comunicación. Sí, un loco. Todos se enojan, se ponen tristes, pero continúan con la búsqueda, ya que los asesinatos continúan. Primero Sid sospecha de Cotton, ya que cree que tiene algún resentimiento, pero luego recuerda que pues siempre es el novio, así que luego cambia sus sospechas hacia Derek. Guardaespaldas se llevan a Sid y a Hailey a una casa de seguridad, pero de camino a esta, el asesino los intercepta y matan a Hailey. ¿Qué? Dejan noqueado otra vez a Dewey y pasamos pues a la escena final, la cual será en el teatro escolar y se encuentran con Derek amarrado. El asesino revela su identidad, resulta que es Mickey y lo hace porque pues es un psicópata, ¿no? Pero también porque quiere un juicio mediático, ya saben, en pocas palabras, busca fama. Mickey mata a Derek. No, Sidney, Sid, te lo suplico, no le creas. Desátame, Sid. ¡Matarte, idiota! ¡Te mataré! Estás... Yo nunca te hubiera... Oye, Sydney se pone triste, llega la sorpresita, es otro asesino, el cual pues es Debbie Salt, la reportera nueva, la cual no solo es una reportera y asesina, sino que también es la madre del difunto Billy Loomis, y su verdadero nombre es Nancy Loomis, o la señora Loomis, de aquí en adelante, ¿no? Revela que planeó todo esto por venganza por lo que le ocurrió a su hijo y lleva a Gale de rehén. La señora Loomis le dispara a Mickey, Mickey le dispara a Gale, Gale queda noqueada, Mickey muere y la señora Loomis revela que lo mató porque no quiere nada de circos mediáticos, bla bla bla, sino que se saldrá con la suya sin que nadie se entere de esto, ¿no? Sydney y Nancy se enfrentan, Sydney pierde, llega Cotton, Sydney le ofrece ayudarle a conseguir chamba y bueno, este güey pues mata a Nancy. Y bien, tú no eres... No, pero aún puedo yo. Mientras ella esté viva, nunca serás el príncipe. ¡La mate! ¡Ahora! ¡Se te envió a prisión por un año! Bueno, es un... Déjame pensarlo. Todos deberíamos pensarlo. Es un trato. Gale se despierta, Mickey da su último susto y estas dos lo terminan plomeando.
¡Wow! Con esto ya finaliza, aunque ya fuera de escena, Dewey y Gale salen como novios, y en la tercera entrega nos situamos en Hollywood, donde nuestro elenco cambia un poco, bueno, más o menos. Entre el grupo original siguen los mismos, Gale, Dewey y Sidney, obvio sin Randy porque ya se murió. En el grupo de amigos ya no son amigos, sino que pasamos a tener un grupo de compañeros de trabajo, donde tendrán, bueno, pues presencia el casting de la nueva película de Stab. Y aquí veremos a Jennifer, la actriz que interpretará a Gale en la secuela ficticia, Tyson, que interpretará a Randy, Angelina, que interpretará a Sidney, Sarah, que interpretará, creo que a Tatum o Hailey, la verdad no, da igual, güey, sale 2 segundos, así que no importa, y Tom, que interpretará a Dewey. Ahora, con el grupo de señores, pues ya no son señores porque todos tienen la misma edad, así que será el grupo de los señores más señores, donde tendremos a Cotton nuevamente, ahora siendo un famoso que tiene su propio programa, Roman, el director de la película de Stab, y John, el productor de esta misma. Ah, y casi lo olvido, el oficial Patrick Dempsey. Sí, un elenco mucho más grande, pero mucho menos resaltante en todo sentido. Como dije, la historia se sitúa en Hollywood. Sidney se encuentra en un lugar escondido, escapando de los posibles asesinos que puedan ir a buscarla. Gale tiene una carrera ya reconocida como escritora y reportera, y Dewey es un guardaespaldas y ayudante de la actriz que interpreta a Gale. Ocurre el asesinato inicial, donde la víctima, pues en este caso, es Cotton. Esto ocasiona que todos se pongan en alerta por un posible Ghostface, por lo cual se suspenden las grabaciones de la película de Stab. Así comienza esto, con Gale y Dewey reclamándose por su noviazgo fallido en múltiples ocasiones, con los actores de la película asustados por el asesino, Sidney regresando para ponerle un estantequito al asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que este asesino deja fotografías de la madre de Sidney cuando era joven en cada escena del crimen, así que mientras ocurren estos asesinatos, investigan y revelan el pasado oscuro de Maureen Prescott, la madre de Sid, donde se dice que sufrió abusos en Hollywood y que fue actriz en una etapa de su vida, antes de conocer al padre de Sid, claro está. Muere Sarah. ¿Cómo piensan que vamos a aprendernoslo si lo Rayos. Las nuevas películas, oprima el 4. Si desea ayuda o si es una emergencia, oprime el 9. Muere Tom. ¡Venlos ahí! ¡Vengan para acá! ¡No se separen! Con el que vuela Sidney se vuelve un poco loca viendo al fantasma de su madre. Patrick no hace nada en toda la película. Sidney cede el protagonismo a Dewey y Gale. Sale la hermana de Randy a mostrar un video que grabó este mismo como si supiera lo que iba a ocurrir. ¿Karen Kolchak? Sí, Karen Kolchak. ¿Karen la fea? La escena final ocurre en una mansión en la cual matan a Angelina y a Jennifer. Mira, Gale. ¡El asesino está aquí! ¡Vámonos! Con el imbécil de Milton para conseguir el papel ¡Es una locura seguir aquí! El asesino toma de rehenes a Gale, Dewey para traer a Sidney. Esta llega junto a Patrick, noquean a Patrick, noquean a Sidney. El asesino revela su identidad, la cual es la de Roman, el director de la película, y oh sorpresa, este también es el medio hermano de Sidney, producto de los abusos que sufrió su madre en Hollywood. Y oh sorpresa, por primera vez es solo un asesino. Este le explica sus motivos a Sidney, diciéndole que él orquestó todo desde la primera entrega, influenciando a Billy y todo porque su madre pues no lo quería. Mata a Tom y tiene un enfrentamiento final donde Sid termina con su vida.
Mamá está muerta. Puñalada 3, ¿no es cierto? ¿Era Roman? Cuidado, Sid. Recuerda que Randy dijo que... Mano, Dewey. No era nada de... Al final, Gale y Dewey, que no hicieron nada más que descubrir el pasado de Maureen, se casan y fuera de cámaras el padre de Sid muere, aunque aparece como 30 segundos en toda la saga, así que da igual. Patrick sobrevive, pero no lo volveremos a ver jamás. O quién sabe, algo que he estado pensando últimamente es que probablemente ese sea el nuevo Ghostface, pero eso lo veremos después o tal vez nunca. Pasando a la cuarta entrega con Scream 4, sí que nos reinventamos o algo así, ya que es algo como la recuela de Scream 2022, pero no completamente. Aquí volvemos con la fórmula del grupo de amigos, donde veremos a Jill, prima de Sidney, que salió de la nada para ser la que pareciese que tomaría la batuta de la Final Girl, y su exnovio Trevor, un güey con la mínima aparición. Kirby, una de las mejores amigas de Jill y cinéfila, y la cinéfila de esta entrega. Olivia, otra de las mejores amigas de Jill y la chica bonita de la escuela. Y finalmente Robbie y Charlie, los mejores amigos y cinéfilos que tendrán su propio club de cine. Ahora sí que se mamaron porque en esta hay 3 cinéfilos. Ya en el apartado de grupo original tenemos a los de siempre, Gale, Sidney, Dewey. Y en el de señores X tenemos a Rebeca, así es, ya cambiamos el de señores a señores más señores. Pero ya tengo un nuevo título, son señores X. Tenemos a Rebeca, la cual es la manager de Sidney, Kate, la tía de Sidney y madre de Jill, y la oficial Hicks, la cual es como la aprendiz de Dewey, por decirlo así, ¿no? Así es, aprendiz de Dewey porque ha habido cambios en las vidas de nuestros personajes originales. Por ejemplo, Dewey es el nuevo sheriff de Woodsboro. Gale ahora está casada con él, pero no está viviendo una vida muy feliz ya que extraña su trabajo de reportera y como escritora se encuentra en un bloqueo creativo. Y Sidney acaba de escribir un libro sobre sus vivencias y demás cosas. La historia comienza con Sid regresando a su pueblo natal para promocionar su libro, cuando se entera de que el asesino ha regresado. Se reúne todo el viejo equipo mientras se dan cuenta de que el asesino ahora está rondando a este nuevo grupo de amigos, los cuales han estado recibiendo llamadas de este Ghostface. Comienzan las muertes y Olivia es la primera. Muere la manager de Sidney. Tenemos abierta una... Hay puñalatón o stabtón, que es un maratón de las películas de Stab. Noquean a Gale. Dewey, como siempre, no hace nada. Mueren oficiales random. ¿Dónde estás? ¡Rayos! Muere la madre de Jill y tía de Sidney. Hay una reunión en la casa de Kirby a la cual van todos los amigos, menos Olivia, claro está, porque ella está muerta. En la reunión muere Robbie. ¿Soy gay? ¿Soy gay? Llega Sidney a la reunión, Robbie admite que es gay antes de morirse, claro está. Vemos la clásica trivia de terror, los asesinos revelan sus identidades, son Charlie y Jill, cuentan sus motivos siendo que Charlie es un mojón que solo quiere tener sexo con Jill, la cual solo busca fama y dinero como la única superviviente. Matan a Trevor, disparándole en el cheto,
Jill mata, bueno, no lo matan disparándole en el cheto, le disparan en el cheto y luego lo matan, ¿no? Con eso no hablará. Jill mata a Trevor y revela que no compartirá la fama. Apuñala a Sidney y cuando cree que esta está muerta, prosigue a hacerse heridas para que crean que no es la asesina y va a inculpar a Charlie y a Trevor. Se putea a la Jill, llega Dewey con la policía y la llevan al hospital. Aquí se entera de que Sidney sigue viva y que la llevaron a este mismo lugar. Jill va a terminar el trabajo, aquí llega todo el mundo. Jill noquea a Dewey como siempre. Forcejea con Sidney, llega Gale, el oficial Kicks. Jill se la papea. Sidney le pega una buena descarga con un desfibrilador en la jeta a Jill y así termina la historia. Dewey, como siempre, pues se recupera, pero fuera de cámaras, y Gale terminan de nuevo. Y casi por terminar tenemos la quinta entrega, Scream 5 o Scream 2022, como la quieras llamar, donde ya veremos un gran cambio, o bueno, algo así, ya que el grupo de amigos ahora sí se volverán resaltantes, o por lo menos nada más para la quinta y sexta entrega. Este estará conformado por Mindy, la cinéfila de esta entrega, sobrina del difunto Randy y hermana de Chad, el cual también forma parte de este grupo siendo el novio de Liv, la cual es la chica linda de esta entrega y la menos resaltante del grupo, tristemente. Aparte tenemos a Wes Hicks, así es, Hicks porque de hecho es el hijo del oficial Hicks de la película anterior. Amber, la chica seria y preocupada que sí tendrá mucho enfoque, y su mejor amiga y coprotagonista de esta entrega, Tara Carpenter, la cual es la hermana de la protagonista, Samantha Carpenter, la cual será la hermana rebelde que se va de casa, y su novio Richie, el cual será reconocido por su papel de Huey, de Hughie. Huey, ¿es Huey? Sí, Huey, ¿no? En The Boys, ya saben, el cabrón de The Boys. Y la Sheriff Hicks. Así es, ya tuvo su ascenso y ahora es la nueva Sheriff. Y como ya se lo deben de estar imaginando, en el grupo original tenemos a los mismos tres de siempre. Dewey, que ahora es un desempleado triste que se la pasa llorando por Gale, la cual ahora vive una vida feliz conduciendo su propio programa, y Sidney, la cual en esta ocasión saldrá muy poco, pero ahí sigue teniendo una buena vida y habiendo formado una familia feliz y lejos de Woodsboro. La historia por primera vez no comienza con un asesinato inicial, sino que en este caso atacarán a Tara, pero esta quedará con vida después de que Ghostface entra a su casa. Después de esto, Samantha recibe la noticia de que su hermana fue atacada, por lo cual regresa al pueblo para verla, que todo esté bien, ¿no? Todo en orden. Aquí hay una reunión, amigos y familiares están aquí en el cuartito del hospital. Después los amigos se van a tomar un bar. Aquí muere el orinador, un personaje que se encontraba orinando a un costado del bar a donde los amigos fueron a chupar. Fuck it! Samantha comienza a ver alucinaciones sobre su padre, el cual, adivinen quién es, así es, Billy Loomis, el Ghostface de la primer película. Ah, sí, qué chingón, ¿no? Products aren't working as well as they used to, are they? Hey, when are you gonna... Después recibe una llamada por parte de Ghostface que le dice, ¿sabes qué? Yo me sé tu secreto, sé quién es tu padre. Bueno, no le dice que eso, pero le dice, yo me sé tu secreto, cuéntaselo a tu hermanita o yo se lo contaré a la verga. O algo por el estilo, güey, se da a entender, ¿no? Ahí va Samantha, va con Tara y le dice que solo es su media hermana porque no comparten un padre. Y que por su culpa pues terminaron separándose sus padres, ya que esta morrita lloró y le dijo a la madre, oh, ya conozco tu secreto, yo no soy tu hija, soy hija de Billy Loomis, bla bla bla, y el padre no sabía, entonces dejó a la madre. Triste historia. Después van a ver al inútil de Dewey, Charlie y Samantha van a ver al inútil de Dewey para que les dé consejos acerca de cómo sobrevivir a los Ghostface. They seem sweet, caring. Este güey explica las reglas para una recuela que tengo un video hablando sobre ellas, así que bueno, ahí lo dejaré, pero X. Se separan todos, matan a Wes. Matan a la madre de Wes, o sea, a la oficial Hicks, bueno, a la Sheriff Hicks.
Llega Gale, atacan al hospital donde está Tara, llega Sam, llega Dewey para detener al asesino que probablemente quiera matar a Tara, matan a Dewey por fin, gracias Dios, estoy muy agradecido. Tengo que... Sam, Rich y Tara planean escapar a otra ciudad, pero Tara olvida su inhalador en la casa de Amber, por lo cual se dirigen ahí, lugar que fue en algún momento, adivinen qué, la casa del difunto Stu Macher, que si recuerdan, bueno, si no viste las películas, pues no debes saber, ¿no? Pero en este caso fue donde ocurrieron todos los pedos, no sé si lo comenté en Scream 1, yo creo que sí, pero bueno, X. Ahí fueron donde ocurrieron los asesinatos de Scream 1 y justamente es la nueva casa de Amber y justamente es donde se está haciendo la fiesta, donde justamente se llevarán a cabo los sucesos que están o que les estaré por contar. Noquean a Chad, matan a Liv. ¡Uy! ¡La asesina! Ya sé. Se revela que Amber es uno de los asesinos. Llega Sidney y Gale, le disparan a Gale, todos sospechan de todos. Se revela el segundo Ghostface, que es Richie, que junto a Amber tienen pues a todos contra las cuerdas. Revelan sus motivos, los cuales son que, bueno, los más flojitos motivos de toda la saga, pero no me desagradan, me gustan. Solo quieren hacer una buena película de Stab. Bueno, más que nada hacer una buena secuela que no ensucie el nombre de Scream 1, bueno, más bien de Stab 1, que es la película que todos aman, ¿no? Pero resulta que Tara en muletas les mete una madriza y arruina sus planes. Sam mata a Richie. Ok. ¿Y ahora qué harás, No. Porque eres reglas. Voy a agregar una nueva regla. Sidney y Gale le meten la putiza de su vida a Amber. No. ¿Los fans de las películas? Sí, son muy intensos, pero no es mi culpa. Sí, y cuánto lo disfruté. También fui lo... No hay rescate de última hora esta vez. Tu historia se acabó. Hora de pasar la antorcha. Es toda tu... No, por favor. Disfruta la antorcha. Tara remata a Amber y así finaliza este pedo. Chad sobrevive, Mindy sobrevive y hay un personaje original, bueno, del grupo original que pues se despide, ¿no? Por fin, el pinche Dewey, adiós a la verga. Pasamos a la última entrega de la franquicia, o por lo menos por el momento, ya que como les dije va a salir Scream 7, así que bueno, Scream 6, donde ahora sí nos saldrá para un culo Sidney por fin. El grupo de amigos será conformado en su mayoría por los personajes que vimos en Scream 5, Sam, Tara, Mindy y Chad. Bueno, Sam lo tenía en el grupo de señores, pero luego vamos a pasar al grupo de amigos porque aquí ya aparece que es su amiguita, tal cual, ¿no? Con dos agregados que serán Quinn e Ethan. En el grupo original tenemos ya solamente a Gale porque Sidney, pues como les dije, no saldrá hasta las 7. Y en el grupo de señores tenemos al detective Bailey, un detective y padre de Quinn, en la cual pues no dije, pero es la roomie de Sam y Tara. Kirby, la cual regresa después de su supuesta muerte en Scream 4, la cual ahora trabaja en el FBI. Y Vince, el vecino sexy de Sam, con el cual se da sus buenos fajes y algo más. Regresamos con la esencia del asesinato inicial y lo mejor de esto es que hay muchas muertes. ¡Hijo de perra!
Por primera vez hay más de 2 víctimas y aparte de eso, 2 son Ghostface, aunque sean chafas, lo son y está chingón. Los cuales eran unos estudiantes de la misma universidad que Tara, que estaban en clase de cine. Estos planeaban ser los próximos Ghostface hasta que otro asesino termina con sus vidas. ¡Hijo de perra! Después de esto todos se ponen alerta porque lo más probable es que vayan por ellos. Atentan contra las hermanas Carpenter de camino a la comisaría cuando son interceptadas por el asesino, el cual mata a 3 personas en una tienda de comestibles. Pero las hermanas escapan. El detective les prohíbe salir de la ciudad y les hace un par de preguntas. Aparece el agente Kirby del FBI. El asesino ataca a todo el grupo de amigos en el departamento de las hermanas. Acaban con Quinn, su novio y la novia de Mindy. El resto escapa. Después, no es importante, pero matan al terapeuta de Sam. Un detalle que se me pasó es que todo el mundo cree que la verdadera asesina de la precuela es Sam y que esta inculpó a Richie por el hecho de ser la hija de Billy Loomis. Después quieren hacer lo de rastrear las llamadas con la ayuda del FBI. Gracias a eso ven que el asesino está en la casa de Gale. Todos se dirigen allá, el asesino no logra matarla, ya que llegan estas chiquillas, las hermanas Carpenter, a salvarla, bla bla bla. El grupo de amigos hacen un plan para terminar de una vez por todas con Ghostface y en trayecto a su trampa apuñalan a Mindy, spoiler, no se muere. Llegan al lugar de la trampa y aquí atacan a Chad, apuñalándolo como 20 veces. Spoiler, tampoco se muere. Ya tenemos al nuevo inútil que reemplazará a Dewey. Así es, el pinche Chad. Le disparan a Kirby. Se revela que el detective es uno de los Ghostface, pero en esta ocasión no es 1 ni 2, sino que son 3. Los cuales también revelan sus identidades, siendo Quinn e Ethan. Y el detective, claro, ¿no? Resulta que estos 3, junto al difunto Richie de la precuela, son una familia, bueno, fueron una familia feliz y trastornada, que gracias a la muerte de este último se unen para formar a los nuevos Ghostface, que buscarán vengar la muerte de Richie. Hay un desmadre ahí, todos se apuñalan, se disparan, pero al final Tara mata a Ethan. Mientras que Sam acaba con Quinn y con el detective Bailey. Pero ¿cómo te metiste con mi familia? Quedan todos los integrantes del grupo de amigos de la precuela, junto con 2 supervivientes originales y el novio de Sam. Ya con esto esperamos a ver lo que se viene en la próxima entrega. Espero que esté chula. Y bueno, fue rapidísimo y sencillo. Espero, no sé cuándo me tardé, pero espero que haya sido un poco rápido. Si no, ahí le voy a meter una pinche potencia, un por 2 a la velocidad del video. Pero bueno, mis pochis ya se la saben. Si están de acuerdo conmigo, si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no, pues ya sabes que puedes irte a chingar a tu madre. No es cierto, mis pochis, los quiero mucho, les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Y chao. Kids screaming in the